Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de comunicaciones. En primer lugar, comenzamos a las 6. Rafael va a realizar la primera comunicación. Aproximadamente tendremos unos 10 minutos, que tampoco vamos a estar tan estrictos. Él estima que en ese tiempo va a poder realizarlo. Y luego, si queréis, pues hacéis las preguntas, si os ha surgido algún tema. Hacéis las preguntas si así os parece oportuno y luego ya Víctor nos hará la segunda comunicación y de la misma manera, si tenéis alguna pregunta, pues la realizáis. Presento la primera comunicación, la va a realizar Rafael Sánchez Guardamino, es técnico del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Baracaldo. Nos va a presentar un caso práctico de aplicación del método de puntos de exposición, autocontrol in situ en un puesto de mantenimiento del riesgo de vibraciones mano-brazo. Cuando quiera, Rafael. Bueno, muchas gracias, Carmen. ¿Se me oye bien así? ¿Se habla sin micrófono ni nada? Vale. Bueno, pues también agradeceros a vosotros la asistencia a esta comunicación, que se va a centrar, nos vamos a centrar hoy en la vibración mano-brazo debido a la utilización de máquinas portátiles y guiadas a mano. Entonces, es un problema que todos los técnicos de prevención conocen a la hora de evaluar un puesto de mantenimiento. Es muy difícil encontrar una jornada tipo, porque no hay una jornada que se parezca a otras. Vale, ¿se me oye? Así mejor, ¿no? Bueno, pues eso, que es muy problemático a la hora de evaluar un puesto de trabajo de mantenimiento por la variabilidad de tareas y la dificultad que ello entraña a la hora de definir un tiempo de exposición que sea representativo pues, de la exposición real del trabajador. Entonces, con este comunicado, pues lo que pretendo es pues enfocar una solución o afrontar esta problemática. Entonces, el Real Decreto que regula los riesgos, la protección y prevención de los riesgos derivados de las vibraciones, establece para la vibración mano-brazo un valor límite de 5 metros segundo cuadrado y en un nivel de acción de 2,5 metros segundo cuadrado. El A8 es lo que es el nivel equivalente diario, que depende de dos factores fundamentales, la aceleración eficaz y el tiempo de exposición, que se relacionan según la ecuación para una fuente que vemos a continuación. Como veis, es una parábola para una aceleración eficaz, es una parábola. Habitualmente los trabajadores están expuestos a varias fuentes y por tanto están expuestos a vibraciones diferentes dependiendo de qué máquina y qué operación estén realizando. Entonces, para varias fuentes la ecuación sería esta es precisamente este A8 el que se compara con el valor límite. De tal forma que si nuestro A8 es inferior al nivel de acción, estamos en una situación aceptable. Si nuestro A8 está entre el nivel de acción y el valor límite, estaremos en una situación de riesgo, que es la situación amarilla. Y si estamos por encima del valor límite, entonces la situación es intolerable. Entonces, vamos a explicar un poco el método de puntos, porque nos vamos a apoyar en el método de puntos para intentar afrontar la problemática que os he comentado antes. Entonces, los puntos de exposición se calculan de acuerdo a esa ecuación. ¿Qué es esto? Pues es el cuadrado del A8, de lo que hemos visto en la transparencia anterior, que se calcula así. Es una relación de cuántas veces es nuestro A8 el valor de acción. ¿De acuerdo? De esta forma, si nuestro A8 es el nivel de acción, los puntos de exposición conforme a esa ecuación son 100. Y si nuestro A8 es el valor límite, entonces nuestros puntos de exposición son 400. Análogamente, tenemos que si tenemos unos puntos de exposición menores que 100, la situación es aceptable. Entre 100 y 400 estamos en la situación de riesgo. Y por encima de 400
estaríamos en una situación intolerable. Bueno, pues en la Guía Europea de Buenas Prácticas para la aplicación de la directiva correspondiente a vibraciones, pues bueno, es una guía no vinculante, ha tabulado esta ecuación, de tal forma que en las filas tenemos las aceleraciones eficaces y en las columnas tenemos los tiempos de exposición, de tal forma que para cada par de coordenadas, tiempos de exposición y aceleraciones eficaces, tenemos una celda donde vienen los puntos de exposición de la ecuación anterior. Es tan sencillo como aplicar la ecuación que hemos visto de puntos de exposición. De esta forma tenemos que está sombreado en gris oscuro la situación que es inaceptable, que es intolerable, que son valores de más de 400. En la zona intermedia tenemos la situación de riesgo, y en la zona sombreada en gris claro, pues tenemos la situación que es aceptable, ¿de acuerdo? Por debajo de 100 puntos. Bueno, este es el caso práctico que vamos a ver. Entonces, bueno, ahí vemos que en la empresa el operario de mantenimiento utiliza esas máquinas. Podéis observar en las dos primeras tareas que es la misma máquina, pero cambia el modo de empleo. En el primer caso se taladra hierro y en el segundo caso hormigón. Y en la columna siguiente vemos las aceleraciones eficaces que habrá determinado el técnico de prevención, pues o bien por métodos de estimación o bien por métodos de medición. De esta forma, pues observamos que para el hierro la aceleración es 3 y para el hormigón 14,5. La diferencia es sustancial. Y en la última columna tenemos el tiempo necesario para que a esos niveles de vibración se alcance el valor límite. Entonces, en el primer caso son 22,2 horas y en el segundo caso no llega a 1 hora. 0,95 que son 57 minutos y así sucesivamente. Entonces, lo que va a hacer, vamos a ver 3 pasos, lo que hace el técnico de prevención, lo que hace el encargado y lo que hace el trabajador. Entonces, el técnico de prevención, la tabla que hemos visto de la guía europea, pues la modifica con su trabajo de campo, de tal forma que sustituye las aceleraciones eficaces por sus máquinas y tareas. Por ejemplo, vemos debajo del 15 el taladro A, taladrando hormigón con broca de 6. Esa correspondía a una aceleración eficaz de 14,5. De esta forma, pues lo hace más fácil y más entendible de cara al encargado y al trabajador. Ahora entra el encargado, la segunda fase. El encargado lo que hace es planificar las actividades que va a realizar mañana, 16 de noviembre, el operario. Va a utilizar 3 máquinas con sus modos de empleo. Entonces vemos ahí que los tiempos que tiene previsto que va a tardar el trabajador son aquellos que viene ahí. En el primer caso, en la primera operación, 15 minutos y en los otros 2 horas. Entonces irá a la tabla que ha preparado el técnico de prevención y se obtiene para cada par de puntos correspondientes los puntos de exposición. De esta forma tenemos los puntos de exposición parciales para cada una de las tareas. La ventaja de este método con respecto al A8, que al final era un método de cálculo del valor cuadrático medio, es que los puntos de exposición totales es una ordinaria suma aritmética de los puntos parciales. Esta es la ventaja. Ahí vemos. Entonces, en este caso, el punto de exposición global previsto por el encargado son 314. Estaríamos en una situación de riesgo. ¿De acuerdo? La tercera fase llega el 16 de noviembre y el trabajador se dispone a hacer la planificación de lo que le manda su jefe. Entonces, bueno, pues hace la primera operación y él va a ser encargado de hacer seguimiento de su propia exposición. De tal forma que, bueno, en el taladro A, hormigón y broca de 6 milímetros, en lugar de tardar los 15 minutos, tarda el doble, 30 minutos. Luego los puntos de exposición parciales ya no van a ser los mismos, van a variar.
Entonces, observamos que antes daba para 15 minutos 105 puntos de exposición y ahora da 210. En las otras dos operaciones, como se mantiene el tiempo previsto, pues da lo mismo que daba antes. Y de esta forma tenemos los puntos de exposición parciales. La suma aritmética da 419. Hemos pasado de una situación prevista de riesgo a una situación intolerable. De esta forma, el propio operario puede hacer seguimiento para no exceder los 400. Es decir, si va sumando a medida que va haciendo las operaciones, se dará cuenta que si en la tercera operación mantiene las 2 horas, va a superar. En ese caso, podrá jugar con el tiempo y tratar de reducirlo. O que otro compañero se ocupe de aquello. Es la ventaja que tiene. Es verdad que el operador tiene que tener cierta autonomía, porque si no, esto no se puede hacer, claro. Bueno, vamos a acabar ya con las conclusiones. Entonces, bueno, en primer lugar, el técnico de prevención, bueno, ha evitado tener que calcular un tiempo de exposición que en la práctica es incalculable, porque sería algo arbitrario, ¿no? Decidir pues, un tiempo de exposición que no sabe si va a ser representativo de su exposición real. Y de esta forma, pues consigue una integración y eso. El encargado le permite planificar de una forma individualizada las tareas, según la destreza de cada trabajador. Y por último, al trabajador le permite tener la certeza de que ninguna jornada laboral va a superar el valor límite y con ello va a tener garantías de que se le protege eficazmente su seguridad y salud. Más allá de esto, yo creo que este método no hay que verlo, entre comillas, como un escaqueo de técnico de prevención, sino que al revés. Yo creo que es un lujo el poder hacer este sistema, ¿no? Que al final es una evaluación que es día a día, es una evaluación que es participativa, porque participan el técnico de prevención, el encargado y el trabajador, y además, bueno, en lugar de hablar de probabilidades y tener una probabilidad de no exceder el valor límite en ninguna jornada laboral, pues tienes la certeza de que no vas a superarlo. Entonces, bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Y si tenéis alguna pregunta que hacer o... Eso es. Muchas gracias, Rafael. Un método, un caso verdaderamente práctico, eficaz y de valoración diaria. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ahí lo tenéis delante. Sí. A ver, el Real Decreto permite, así como en ruido no lo permite, en vibraciones sí lo permite, es evaluar a partir de... O sea, que no hace falta medir, que se puede estimar a través pues, de información que se obtenga a través del fabricante o a través de unas bases de datos. En este sentido, en el Instituto, en el Centro Nacional de Verificación de Maquinarias, todos los años hacemos un curso sobre vibraciones mecánicas de 10 horas, son 2 días, y bueno, tratamos estos temas porque sería bastante largo meternos en esto. Y se explica pues eso, cómo se hace la evaluación por estimación y cómo se hace la evaluación por medición. Es un tema sí que es importante. Suele ser el segundo trimestre del año, en el mes de mayo, y bueno, pues el que esté interesado, pues es bienvenido. Muchas gracias.